Llega un paciente a tu consulta de forma ambulatoria, donde ya se sabe que tiene una enfermedad renal crónica y se encuentra en hemodiálisis. Sin embargo, al control de los exámenes, te encuentras con un calcio en 13. ¿Por qué? ¿En qué debo pensar? ¿Cómo lo manejo? ¿Cuáles son las causas? Aquí te lo explico. Quédate. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista, doctor Semio, aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy día vamos a conversar de un tema bastante frecuente, lo que es la hipercalcemia. Vamos a empezar a hacer una pequeña definición respecto al tema. Hay que entender que las concentraciones séricas de calcio llegan de valores entre 8,5 hasta 10,5 miligramos por decilitro, por lo que ya se considera una hipercalcemia, un aumento del calcio en el fondo plasmático, cuando está sobre este 10,5. Ahora, también podemos dividirlo entre leve, moderado y severo. Cuando es leve es cuando existe una hipercalcemia menor a 12 y mayor a 10,5. Cuando es moderada entre 2 y 14 y mayor a 14 ya es severo. Ahora, también se puede medir el calcio iónico. Y ustedes me dirán, ya, pero ¿puedo medir también una hipercalcemia de esa forma? Igual, sí. Una hipercalcemia en el fondo mayor a 1,32 micromoles por litro habla ya también de una hipercalcemia. Si nos vamos a lo que es la etiología y un poco a la fisiopatología, hay que entender que hay distintas causas de por cuál se produce esto. La hipercalcemia por hiperparatiroidismo primario generalmente es lo más frecuente en pacientes ambulatorios. Si el paciente está hospitalizado y presenta una hipercalcemia, lo más frecuente son las neoplasias malignas. Y esto es súper importante hacer las diferencias para saber qué son las causas más frecuentes, dado que si involucramos estos dos tipos de pacientes, involucran al 90% de las causas de hipercalcemia. Ahora, los valores propiamente tal varían. Por ejemplo, una hipercalcemia por un hiperparatiroidismo primario, generalmente los valores tienden a ser mucho moderados y permanecer por largo tiempo. Sin embargo, las de causa por cáncer tienen mayores tasas de mortalidad y morbilidad. Si tenemos que clasificar fisiopatológicamente las causas de la hipercalcemia, tenemos que ver si estos son dependientes del aparato hormona o no. Aquellos que son dependientes de PTH, con una PTH aumentada, nos vamos a encontrar a lo que es el hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, lo más frecuente, una adenoma de paratiroides, y por otro lado tenemos lo que es el hiperparatiroidismo secundario a lo que es la enfermedad renal crónica, tratamientos con litio, hipercalcemia hipocalcúrica familiar. Y después por otro lado tenemos lo que son los independientes de la aparato hormona, de la PTH. Aquí vamos a tener una PTH suprimida. Y aquí entran lo que estamos conversando de las causas tumorales. Por ejemplo, lo que son la osteolisis, que son los más frecuentes, los cánceres de mama, los cánceres de pulmón, los mielomas. Lo que son por causa paraneoplásica secundaria, la secreción de la proteína relacionada a la PTH o la PTHRP, son los carcinomas de esófago y de riñón. Y por otro lado, lo que son las paraneoplásicas por secreción de vitamina D, que podría ser, por ejemplo, los linfomas. Si nos damos cuenta, por otro lado, por otras causas también, tenemos las endocrinas. Y acá tenemos lo que es el hipertiroidismo. Y si nos vamos por fármacos, tenemos de las tiazidas, intoxicación por vitamina D y por aluminio. Y por otro lado, las causas de inmovilización, que generalmente se ven en casos de UCI, deshidratación y nutrición parenteral total. Si nos vamos al diagnóstico propiamente tal de los pacientes con una hipercalcemia, se debe sospechar por la clínica principalmente y, bueno, posteriormente con la confirmación de laboratorio. Las manifestaciones clínicas van a estar dadas dependiendo del nivel del calcio que esté el paciente. Los valores sobre 14, en el fondo tenemos que descartar causas neurológicas, incluso psiquiátricas, donde vamos a tener compromisos de conciencia, insomnio, irritabilidad, depresión, hipotonía, hiporreflexia. Las causas gastrointestinales son varias, donde podemos detener desde anorexia, náuseas, vómitos, constipación, incluso pancreatitis y úlceras pépticas. También son causas de lo que es esta hipercalcemia. Desde el punto de vista renal podemos encontrar lo que son, la poliuria, polidipsia,
hipercalciuria, nefrocalcinosis, insuficiencia renal, en el fondo también podríamos encontrar. Y a nivel cardiovascular, que son las más frecuentes por sí y las más graves, por la gravedad propiamente tal de lo inmediato que pudiesen dar, son las causas de arritmia y crisis hipertensivas. Desde el punto de vista del laboratorio, de los exámenes que nos ayudan a confirmar propiamente tal lo que es el diagnóstico y a determinar la gravedad, estamos hablando de lo que es el calcio total, de lo que estábamos conversando propiamente tal. Sin embargo, esto es importante, que siempre hay que corregirlo por los niveles de albúmina. Y para poder corregirlo, la fórmula se la voy a dejar escrita acá abajo para que podamos verlo, que es el calcio corregido equivale a lo que es el calcio total más 0.8 por el diferencial de 4 menos la albúmina actual del paciente. Eso me va a permitir tener el valor del calcio real del paciente, porque podemos encontrarnos frente a un paciente que se encuentra también desnutrido, por ejemplo, con calcio que estén en valores normales, pero realmente está falseado por los niveles de albúmina. Por eso es importante siempre estarlo corrigiendo. No así lo que equivale a lo que es el calcio iónico. ¿Y cuál es la diferencia? El calcio iónico equivale al 50% del calcio total propiamente tal. La acidosis lo aumenta y hay que tener cuidado con ese punto. Y la alcalosis lo disminuye. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes nos vemos obligados siempre a tomar un electrocardiograma, dado que hay repolarización que es más prolongada, hay un acortamiento del QT, vamos a tener bradicardias, incluso bloqueos AV. Por eso es importante también tener en cuenta las causas cardiovasculares en estos pacientes. Para poder complementar el estudio, siempre vamos a tener que tener en cuenta lo que es la PTH sérica, para poder saber si esta hipercalcemia va a ser dependiente o independiente de justamente la paratormona. Y ahí vamos a tener las causas que recién veníamos conversando. Los niveles de fósforo nos van a poder ayudar, porque si está bajo y la PTH está alta, orienta un hiperparatiroidismo primario. Vamos a dejarlo hasta aquí. El tratamiento propiamente tal va a ser complejo porque va a depender de la etiología y lo vamos a conversar también en otro video. Por eso, quédate con nosotros, vamos a seguir conversando de este y otros temas aquí en nuestro canal de YouTube. Ante las dudas, déjalo en los comentarios, deja tu like si te gustó el video y suscríbete, no te olvides. Nos vemos muy pronto.